Que así sea. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Buenas tardes para los que nos están viendo de otras latitudes. Bienvenidos a una nueva sesión de Cadabra, ciclo de invitados. Hoy día con un tema bastante interesante en donde estaremos conversando sobre cómo aprende la industria aeronáutica. Les aprovecho de contar para los que es primera vez que se conectan a Abra, que somos una plataforma que comparte y genera contenido ligado al aprendizaje, y los invito a que nos conozcan en www.abraaprendizaje.com. Y bueno, ya dicho esto, los dejo con el relator oficial de este espacio, Javier Martínez. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, muchas gracias y buenos días a todas y todos a la 30ª sesión de Cadabra. Ya llevamos 30, que no está nada mal. Me muevo un poquito porque está amaneciendo en Santiago. Bueno, lleva un rato ya amaneciendo en Santiago, pero justo me entra el sol. Voy a compartir pantalla y les cuento el menú de la sesión de hoy. A ver, aquí vamos con la presentación. Ok. Voy a sacar este cuadro. Vale. Bueno, lo que les decía, 30 sesiones. Hoy tenemos a un invitado, como es Richard Beraudo, que lo primero que le tengo que agradecer, Richard está en Dallas ahora y hemos estado, bueno, él ha estado haciendo todo tipo de filigranas para estar aquí, porque yo creo que fue el viernes por la noche o el sábado me avisó y me dijo, oye, acabo de darme cuenta que me coincide la hora de la sesión con un viaje que me han programado. Empezamos a mirar alternativas de cambiar la sesión, de cambiarla de día, de hora, y al final pudimos, él ha hecho el ejercicio de modificar un vuelo, así que está, yo creo que en el lounge, ahí en el salón VIP del aeropuerto de Las, así que mil gracias por el contorsionismo. A ti. Como solemos hacer, como les suelo decir siempre les dejamos algún documento de lectura previa que sirva para calentar motores de cara a la sesión, nunca mejor dicho lo de calentar motores. Y en este caso tiene que ver con este artículo y que yo espero que esté muy alineado con lo que Richard nos va a contar, que tiene que ver justamente que si no haces, realmente no aprendes, ¿no? O no es suficiente con escuchar, no es suficiente con leer, para aprender realmente las personas tenemos que hacer. Y Richard, que aquí lo tienen, joven, como podrán comprobar. Fíjense, Richard es gerente general del centro de entrenamiento que tiene Airbus en Chile, lleva un año y tanto. Y yo me acuerdo, estuvimos conversando hace un par de semanas con Richard. Richard me contaba cómo partió, ¿no? Cómo empezó, en este caso, en su Toulouse natal. Richard es francés y tiene el buen gusto de estar casado con una española. Y cómo empezó desde como administrador de estandarización para instructores de vuelo, y abajo tienen un poco más de detalles de los estudios de Richard, ¿no? que viene de la ingeniería aeronáutica, que él me contaba además el amor que sentía desde joven por todo lo que tenía que ver con este mundo, y que justamente ha podido dedicarse a ello, ¿no? Ahora, yo le decía a Richard, yo el otro día cuando estaba preparando esta sesión, me di cuenta de que para mí la industria aeronáutica a mí me provee montones de ejemplos en todo lo que yo he venido haciendo en aspectos de aprendizaje. Fíjese, y he hecho una pequeña historia. Voy a hacer una pasada muy rápida antes de darle paso a Richard. Yo llevo 20 años en Chile y uno de los primeros proyectos que me tocó hacer fue para la Fuerza Aérea, unos cursos para expertos en administración de mantenimiento. Y eso me permitió ir a los centros que tenía la FACH y conocer cómo trabajaban la gente de mantenimiento con los aviones, etc. Estoy hablando del año 2003. Me ha tocado trabajar con la Chile, conocer, por ejemplo, cómo trabajar un plan de emergencia. Y, por ejemplo, me tocó trabajar con ellos, esto es hace, no sé, más de 16 años, cómo ayudar a los pilotos, cómo entrenar a los pilotos en los casos de mal tiempo, de aeropuertos que sufren frío extremo. Y me acuerdo que diseñamos unos cursos basados en escenarios, y en esos escenarios los pilotos tenían que tomar diferentes decisiones, ¿no? Y tenían montones de elementos a su alrededor. Estamos intentando hacer simuladores
a nivel de formación virtual, ¿no? De hecho, yo tengo varias columnas en las que he utilizado el ejemplo de la aviación. Hay una que me costó muy cara, porque la escribí porque me llamaba mucho la atención el entrenamiento que se hace en los aviones a los pasajeros para el caso de que haya que responder a una emergencia, ¿no? Y escribí un artículo que a un cliente mío no le gustó mucho y desde entonces no continuamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, a mí me importa mucho el error como elemento de aprendizaje, que es algo que luego, si Richard no lo comenta, yo le quiero preguntar por eso. Y yo siempre suelo utilizar un ejemplo que cuento de un avión que aterrizó en el tejado de una casa en un aeródromo que está aquí en Santiago. La Dirección General de Aeronáutica Civil abrió una investigación para aclarar las causas del accidente de una avioneta que cayó ayer. Y esto fue un caso relativamente conocido porque de hecho salió en los medios de comunicación un avión que, fíjense, aterrizó. Aquí están las huellas de las ruedas en el tejado de la casa, ¿no? Y aterrizó en el tejado de la casa y luego se estrelló contra la casa de enfrente. Y yo siempre cuento este ejemplo cuando tengo que hablar de los errores, porque esa casa donde este avión se estrelló es mi casa. Yo vivía en esa casa y el avión aterrizó en mi casa. Mucha gente no se lo creía, pero me sirve para diferenciar entre lo que es un accidente, lo que es un error y lo que ya es mala fe después, ¿no? Por ejemplo, yo hace muchos años que estoy muy preocupado del tema de la inteligencia y siempre suelo poner el mismo ejemplo para mostrar qué significa ser inteligente. Una persona inteligente es una persona que toma buenas decisiones. Y yo siempre pongo este ejemplo para abrir esta conversación, que me imagino que muchos deben recordar. Entonces, una persona inteligente toma buenas decisiones, película que hizo luego Clint Eastwood con Tom Hanks sobre Sully, el piloto que aterrizó el avión en el río Hudson. Y claro, como para tomar decisiones tienes que ser capaz de predecir el futuro, esto lo puedes hacer si tienes conocimiento. ¿Y cómo acumulas conocimiento? En este caso, los pasajeros de ese avión tenían al mejor piloto posible porque era un piloto que acumulaba miles y miles de horas de vuelo, venía de la Fuerza Aérea, experto internacional de análisis de accidentes. Y claro, para aprender tú tienes que pasar muchas horas, que es parte de lo que nos va a contar Richard, a los mandos de un simulador y luego, evidentemente, acumulas muchas horas de vuelo en un avión, ¿no? Otro ejemplo que me llamó la atención, que yo no sabía, que me imagino, y luego se lo quiero preguntar a Richard, para el caso del bus es igual, que tiene que ver con la colaboración, ¿no? Y a mí me sorprendió saber que para construir un avión no hay ningún país que tenga todo el conocimiento, sino que en realidad es la suma de conocimientos de diferentes empresas de diferentes países que son los que finalmente permiten que contemos con un avión, ¿no? Pero es un ejercicio de colaboración interesada, pero colaboración al fin y al cabo de conocimientos muy diferentes, ¿no? O, por ejemplo, cuando trabajamos el concepto de conocimiento crítico, una de las reflexiones que nos hacemos es, bueno, los pilotos de un avión tienen conocimiento crítico para la empresa o no lo tienen, y esta suele ser parte de la discusión, ¿no? O, por ejemplo, en procesos de retención de conocimiento. Retener conocimiento es una empresa no debería darse el lujo justamente de dejar que se marche conocimiento que luego le va a costar mucho recuperar, ¿no? Que es una cosa que le pasó a Boeing hace varios años, que hizo un ejercicio de jubilación anticipada de un montón de empleados en el mismo momento que le entraron un montón de pedidos, y esto le generó una debacle porque no pudo dar abasto con lo que le pedían, y esto les costó dinero, le costó el puesto al equipo directivo, etcétera, etcétera. Y cuando hablo, por ejemplo, que para mí todo está relacionado con el conocimiento, pongo el ejemplo de este helicóptero, que por cierto el otro día Richard me lo describió, porque había un par de ellos ahí en las instalaciones de Airbus. Y yo siempre digo que si yo te regalo este helicóptero con la condición de que te lo lleves pilotándolo y te doy las llaves, me temo que todos los que estamos aquí nos vamos a quedar mirando las llaves, ¿no? ¿Y por qué no te lo puedes llevar? Porque no tienes conocimiento, no porque sea imposible. Entonces te estás perdiendo un regalo valiosísimo. Entonces, para terminar, para mí hay tres principios que son fundamentales respecto de cómo aprendemos los individuos. El primero es que aprendemos haciendo, lo decíamos antes, y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo segundo es que no aprendemos solos, aprendemos con otros, aprendemos de otros. Las historias han sido una herramienta fundamental del aprendizaje de los seres humanos cuando no existía ni el lenguaje escrito, ni la imprenta, ni nada parecido. Y colaboramos y compartimos conocimiento y experiencias.
Y lo tercero es que si aprendemos haciendo, cada vez que tú haces algo te puedes equivocar. Entonces, para mí los errores son posiblemente el elemento más importante del aprendizaje, porque te obligan a preguntarte por qué razón te estás equivocando, ¿no? Para mí es posiblemente el elemento fundamental. Cuando tú quieres diseñar una experiencia de aprendizaje, posiblemente el error sea el elemento que más tienes que tener en cuenta, que es una de las cosas que quiero conversar con Richard. Entonces, yo llego hasta aquí, quiero darle paso a Richard, de nuevo agradecerle por todo el esfuerzo y a partir de aquí te dejo compartir pantalla. Lo que vamos a hacer, y voy a dejar de compartirla yo, es, hemos hablado con Richard de ir haciéndole preguntas a medida que nos vayan surgiendo las dudas, para no dejarlas hasta el final. Entonces, el que quiera preguntar tiene un par de alternativas. Una, levanta la mano directamente y toma el micro. Dos, si no se atreve, no quiere, no puede, nos deja la pregunta en el chat y Raúl y yo se las vamos leyendo a Richard, pero hemos acordado con él que en lugar de esperarnos hasta el final, lo vayamos haciendo sobre la marcha, que es cuando nos van surgiendo las preguntas. ¿Les parece? Así que echa la invitación y Richard, todo tuyo y gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Javier. Me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien. Ya, excelente. Así que, no, un gusto. No han sido esfuerzos los que tuve que hacer para estar presente, sino que es realmente un placer. Así que gracias a usted por la invitación. Y ahora mismo voy a tratar de compartir mi pantalla para poder introducir un poco el tema de hoy. Ahí me van contando, ¿están viendo pantalla? Estamos viendo tu pantalla, ahí está la portada de tu presentación. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues eso, como mencionaba Javier, es un intercambio, estamos intercambiando, así que por favor, en cualquier momento preguntas, háganlas y las iremos tratando sobre la marcha para que sea lo más ameno y lo más constructivo posible. Bueno, hoy lo que quiero hacer primero es plantearles un poco el contexto. ¿Por qué hablamos de aprendizaje en la aeronáutica? ¿Por qué la aeronáutica en particular tiene mucho que mostrar en cuanto a aprendizaje? Vamos a ver un poco el recorrido que tiene esa industria en cuanto a aprendizaje. Así que, primero, vamos a centrarnos en una área de la aeronáutica. No es toda la aeronáutica, aunque la mayoría de las cosas que yo voy a contar son cosas que se pueden transponer a la mayoría de las áreas de la aeronáutica, pero en particular vamos a ver nosotros el mundo de las operaciones en vuelo. ¿Por qué las operaciones en vuelo? Bueno, la operación en vuelo es un área, un rubro en el que hay particularidades muy marcadas. Una de ellas, parece obvio cuando lo decimos, pero hay que pensar en esto, es que de las operaciones en vuelo dependen muchísimas vidas. Eso básicamente porque cuando un avión despega, un avión de radio corto hasta un avión de radio largo, puede ir de 120 pasajeros a más de 500 pasajeros. Estamos hablando de 500 vidas que básicamente son sus hermanas, sus primos, sus familiares, que los transportamos de un punto a un punto B para que vengan a visitarlos, por ejemplo, o para que vayan a presentarse a una entrevista de trabajo que va a cambiar su vida. Todo esto hace que hay mucha emoción ahí involucrada, ¿verdad? Mucha emoción, porque hay vida. Y eso se viene juntando con el hecho de que el volumen del que estamos hablando es un tremendo volumen. Cuando hablamos de eso, no sé si se dan cuenta de que estamos hablando de más de 120.000 vuelos por día, que eso representa generalmente, es un promedio, puede ser incluso más en algunos días, pero representa hasta 12 millones de pasajeros, y para que todo esto funcionara, a diario hay unas 10 millones de personas trabajando para esta industria, para que eso funcionara. Entonces, imaginan el tremendo volumen que eso representa y entonces, obviamente, el impacto que puede tener cualquier fallo, ¿no? Cualquier problema que aparezca. Y eso
como consecuencia de eso, de este gran volumen, de este lado emocional, del hecho de que las vidas estén involucradas de muchas personas, pues trae como consecuencia el último punto que tengo mencionado acá, que la exposición mediática es tremendísima, es enorme. Ustedes, obviamente, cualquier problemilla que tenga un avión que no tenga repercusión sobre la seguridad, sobre la vida de las personas, igual seguramente lo van a ver en el periódico o lo van a ver en la televisión, de que de repente se desprendió una pequeña pieza o un cladding, un recubrimiento, por ejemplo. Eso lo van a ver inmediatamente porque atrae la atención. Entonces, la combinación de todo esto hace que la aeronáutica en particular tiene muy poco derecho al error. Y es interesante lo que mencionaba Javier, porque para aprender hay que hacer errores. Y hay que hacer no una, no dos errores, hay que hacer multitud de errores. Y obviamente, como lo acabamos de mencionar, esos errores no se pueden hacer teniendo a cargo la vida de todas esas personas. Entonces, ¿cómo mitigamos todo esto? Bueno, por eso nos vamos a concentrar en el entrenamiento en particular de los pilotos, porque cuando hablamos de operaciones en vuelo, están los pilotos, los tripulantes de cabina, los mecánicos que hacen posible que el avión volara, está el personal de tierra, el personal administrativo, los que preparan los vuelos. Bueno, estábamos hablando, ¿no? 10 millones de personas trabajando directamente para el rubro aeronáutico cada día para que funcionara. Y estimamos a más de 60 millones diariamente cuando incluimos toda la supply chain, toda la cadena de suministro. Así que aquí nos vamos a centrar en una población pequeña dentro de esos 10 millones, que son los pilotos. Hoy en día existen 700.000 pilotos, alrededor de 700.000 pilotos en el mundo. Esos pilotos son, digamos, la cadena, el eslabón final de la cadena. Por eso nos vamos a centrar en ellos, bueno, además de que esa es mi especialidad. Así que, ¿qué particular, ahora que hemos visto las particularidades del rubro en sí, cuál es la particularidad de los pilotos? Bueno, el oficio de piloto es un oficio como hay pocos en cuanto a especialización. Básicamente, en otro rubro que podríamos usar como comparación en medicina, es muy probable que usted, si tiene que hacerse una cirugía bien precisa de algún miembro, vaya a ver a un cirujano especializado para que le pueda dar la cirugía exacta del pie, de la mano, del cerebro, ¿verdad? Ahí ustedes no van a confiar en alguien que no tiene una especialización. Bueno, pues en el rubro aeronáutico es parecido. Aunque uno no se imagina, uno imagina que un piloto es un piloto, puede volar cualquier avión. Pues no es así, no es así. De hecho, en el mundo de la aviación, estamos hablando de la aviación comercial, de transporte público. En el mundo de la aviación comercial, de transporte público, cada avión lo llamamos un tipo, ¿no? Y cada piloto, para poder volar un tipo de avión, tiene que tener una habilitación de tipo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo soy piloto de aerolínea con una habilitación para volar el Airbus A320, el avión más maravilloso que existe, de manera totalmente objetiva, obviamente esa habilitación de tipo, esa licencia no me va a permitir ir a volar un Boeing 737 o incluso un mismo Airbus, pero de otro tipo, un Airbus 330, por ejemplo. Para eso deberé sacarme una habilitación de tipo específica. Y los pilotos que obtienen muchas habilitaciones a la vez son muy pocos. Generalmente un piloto tiene una o dos habilitaciones vigentes. Un piloto que mantiene más de 2, 3 habilitaciones es algo muy raro en el rubro. Existe, pero no es algo muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque cada avión necesita una especialización, necesita que uno tenga un entrenamiento súper preciso, enfocado a la máquina con todas sus particularidades, con sus sistemas, que de un avión al otro son muy diferentes, y así ser un especialista de este tipo de avión. Entonces, ese tipo de especialización no es algo que encontramos en muchos rubros. Y eso requiere una adaptación a nivel de cómo enseñamos
cómo aprende el piloto y cómo reglamentamos todo esto. Y por eso es el segundo punto. Es un rubro que en forma casi única es extremadamente reglamentado y lo pongo aquí fiscalizado. ¿Por qué lo pongo? Porque la reglamentación es una cosa, hay un marco, pero además de eso se requiere un control constante y extremadamente rígido, sólido, fuerte, para poder mantener esos estándares, y de ahora en adelante vamos a hablar de eso, de estándares de seguridad operacional, que básicamente son resultado en gran mayoría, en gran parte, del rubro del entrenamiento. Bueno, esas reglamentaciones vinieron en forma gradual, pero desde muy temprano. Cuando empezó la aeronáutica, a principios del siglo XX, ya desde un principio los estados en los que los primeros vuelos tuvieron lugar se dieron cuenta de que había que legislar, básicamente. Había que poner reglas, poner normas para asegurarse, primero, de tratar de salvaguardar al máximo la vida de los que operaban, de los que no operaban y residían en la zona. Básicamente Javier nos ha enseñado cuando le cayó la avioneta en el techo, bueno, esto es lo que hay que regular para tratar de hacer que no pase o que pase lo menos posible. Y entonces ahí los países se han puesto en marcha, creando normativa. Y dentro de esas normativas vinieron temas de entrenamiento y de aprendizaje, lo vamos a ver. Pero en un principio fueron así, iniciativas de cada país. Y luego los países empezaron a juntarse, a armonizar reglas, a unificarse. Y eso lo podemos ilustrar con un periodo clave en el 44, en el 48, donde ahí la OASI, la Organización Internacional de la Aviación Civil, fue creada y integrada a la ONU. Es un organismo parte de la ONU desde el 1947. Y en 48 se publicó el primer conjunto de guidelines, de normas y recomendaciones de la OASI hacia todas las naciones, básicamente para que las entidades regulatorias de cada país puedan afinar o incluso construir su sistema normativo. Y dentro de este primer set de normas y recomendaciones, el primer capítulo, el anexo 1, es el que viene rigiendo el sistema de otorgamiento de licencias y entonces de aprendizaje y entrenamiento. Entonces, desde el 48, el primer anexo en el que se basó la OASI ya venía rigiendo eso. Es la prueba de la importancia que se le dio al tema del entrenamiento y de la capacitación. Richard, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón. Dale, Oye, obvio. Una cosa que me llama mucho la atención, porque uno asume que, claro, cuando aprendes a manejar un auto, no importa el auto, tú manejas un auto, pero por lo que tú nos dices, un piloto como mucho tiene dos y generalmente tiene como una licencia para operar un tipo de aeronave. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay tantas diferencias de una aeronave a otra? ¿Hay alguna explicación para ello? Porque claro, lo hace mucho más complejo, te impide que un piloto pueda desempeñarse más de un tipo de aeronave, ¿no? ¿A qué se debe esa especialización tan rígida? Mira, en particular se debe a que los fabricantes de avión eligieron diferentes filosofías en su diseño inicialmente. Entonces tenemos aviones que por fuera pueden ser muy parecidos, para los que no son especialistas son todos iguales. En realidad los sistemas internos de un avión tienen diferencias que son drásticas, que son muy fuertes, por lo que la operación incorrecta de uno de esos sistemas automáticamente puede llevar a la pérdida de muchas vidas, lo que estábamos mencionando antes. En un auto, bueno, algunos países tienen licencias de conducir restringida a autos automáticos y otras abiertas a autos también manuales. Bueno, puede ser algo parecido, lo podríamos comparar a esto, pero es verdad que de una marca de auto a otra no te va a dar mucha diferencia. ¿Por qué? Porque los principios que rigen el manejo de esas máquinas finalmente son los mismos. Tú tienes pedales, no vas a acelerar con las manos, generalmente.
tú vas a tener un volante en la mano, no vas a virar y a girar con los pies. Entonces, esas reglas son uniformes y permiten la operación de ambas máquinas de la misma manera con una misma licencia. En el rubro aeronáutico, de un avión para otro, esos conceptos pueden variar y por esta razón no podemos tomar el riesgo en la industria aeronáutica de tener un piloto que al ser acostumbrado a operar una máquina de cierta manera, en vuelo va a desactivar un sistema que no debería desactivar porque en el avión que volaba antes, este sistema se podía desactivar en vuelo. Entonces, para evitar esos riesgos de automatismos, básicamente automatismos humanos que pueden llevar a un desastre, entonces un piloto debe especializarse y mantener su especialización. Y vamos a ver que además la tiene que mantener en forma extremadamente recurrente y que eso también es parte de las cosas que son bastante únicas en el rubro aeronáutico. Así que justo después lo voy a mencionar, si te parece. Perfecto, gracias. ¿Te contesté la pregunta o...? Sí, mi única duda era si dentro de Airbus también pasaba eso, porque siendo la misma compañía yo me imaginaba, desde mi ignorancia, que de un 320 a un 330 habría muchas cosas que siguen siendo las mismas. Sí, mira, es lo que llamamos la commonality, ¿eh? Entonces tenemos ese espejismo, digamos, entre uno y otro. Dos cockpits van a ser muy parecidos, la filosofía es la misma. Tenemos una filosofía de cockpit que tiene que ver con la ubicación de cada cosa, con su color, con el hecho de tener luces encendidas o apagadas, que todo esto tiene un significado, es un código, digamos, y es un código que es propio a Airbus. Entonces, de un Airbus a otro, este código se mantiene. Pero un avión siendo diferente, se añaden o se restan sistemas. Puede haber más sistemas, menos sistemas. Y entonces la operación igual se modifica. Por lo que las autoridades reglamentarias lo que hacen es entregar una certificación de tipo a un avión. Y si el avión es muy, muy, muy parecido, excepcionalmente se le puede dar lo que llamamos un Common Type Rating, una habilitación de tipo común. Y eso pasa, por ejemplo, dentro de la familia 320, lo que llamamos nosotros la familia 320, son 318, 319, 320, 321. Esos aviones sí se pueden operar con la misma habilitación de tipo, porque son extremadamente parecidos. Lo único que cambia son pequeños detalles que pueden ser y deben ser compensados por unos entrenamientos teóricos. Muy bien. Eso es. Gracias. Eso, entonces, en base a eso, estábamos hablando del marco regulatorio, pues este marco regulatorio, como decía, es muy sólido, parte de muy lejos, desde muy temprano en la historia de la aviación, y lo que vemos aquí en la izquierda de la pantalla son estas famosas guidelines, esas guías, esas recomendaciones, como las de la OASI que hemos mencionado antes, ICAO en inglés, la Asociación Internacional de Aviación Civil, pero también de la IATA, que es una asociación, un organismo, una asociación del rubro profesional aeronáutico de las aerolíneas, básicamente, donde participan y los fabricantes. Entonces, estas entidades dan, como lo vemos aquí en el de la IATA que está abajo, pone Guidance Material and Best Practices. Entonces comentan las mejores prácticas que uno puede implementar como ente regulatorio en su país. Y entonces a la derecha tenemos aquí sí las entidades regulatorias que toman esas recomendaciones y las hacen realidad, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el ejemplo de Chile, de la EASA en Europa o de la FAA. El documento de la FAA en Estados Unidos siempre es un poco menos digestible, pero así es esos tres documentos que vemos acá. Entonces, eso permite que hoy en día no pueda una aerolínea, por ejemplo, y eso es lo que quiero destacar, decidir por sí misma de cómo va a entrenar un piloto para que llegue a su cockpit. No estamos hablando de un rubro en el que cada empresa operadora tiene su sistema de entrenamiento. Obviamente vamos a hablar de filosofías de entrenamiento, vamos a ver que hay un margen ahí para ir jugando, que usan esas aerolíneas para implementar su filosofía,
pero el marco es el mismo, la cantidad de entrenamiento es el mismo, el contenido de los entrenamientos en gran manera es el mismo, por lo que buscamos tener una estandarización a nivel de los pilotos y de las operaciones de vuelo y a nivel mundial, no solamente local. Así que en base a toda esa reglamentación que básicamente empezó diciendo ya, ahora tenemos claro que debemos entrenar a los pilotos, que se deben entrenar cada tanto tiempo, que tienen que tener una habilitación de tipo especial para cada tipo de avión. A medida que iba creciendo ese trabajo, pues se fue buscando herramientas para poder entregar esas habilitaciones de tipo, para poder entrenar a los pilotos, específicamente sobre las máquinas que iban a operar. Entonces, ahí les voy a hacer un pequeño recorrido dentro de la historia de la simulación, finalmente, porque vamos a hablar de eso, de la tecnología de la simulación como herramienta para el entrenamiento. Y van a ver que eso es lo que quiero destacar, que la simulación en muchos rubros es algo nuevo. En la aeronáutica es algo histórico, es algo que siempre hemos ido utilizando. Miren, a la izquierda de la imagen vemos un plano ahí. Ese plano nunca llegó a ser realidad, pero en el 1893, ese plano de Bern, tenía como propósito crear un simulador de cabina de balón dirigible, para que básicamente los pasajeros vayan y se entrenen a hacer una vida, digamos, normal dentro de un dirigible sin marearse. Ese era el primer propósito, preparar a la gente para que no se maree. Entonces ya teníamos una idea de un dispositivo que iba a estar anclado en el suelo, pero que iba a recrear un movimiento así, un movimiento un poco como marítimo, ¿no? Como de olas, para acostumbrar a estas personas al vuelo en dirigible. 1893. Estamos hablando de hace 130 años. Bastante increíble. Pero eso no se realizó. Y podríamos decir, ya, entonces eso cayó en el olvido. No, porque la imagen que tienen arriba, en el 1910, se empezó a fabricar un tipo de avión que se llamaba el Antoinette, que se fabricaba en Francia, y que tenía un sistema de flight control, de manejo de vuelo, que era un poco innovador, ¿vale? Lo vemos en esta imagen, les voy a explicar lo que es exactamente esto, pero el señor que está sentado tiene a su derecha y a su izquierda dos volantes, y esos volantes, al correrlos para adelante o para atrás, iban a permitir manejar este avión. Como este sistema era nuevo, se dieron cuenta de que cuando metían a un piloto dentro del avión, automáticamente el primer vuelo ya era un peligro, un desastre, e incluso podía llevar a pérdidas fatales. Entonces, el fabricante del avión decidió crear el primer simulador. El simulador Antoinette es un simulador hecho con una barrica de vino, cortada en dos y sobrepuesta las dos mitades una sobre otra para crear una inestabilidad. Y lo que ven al lado derecho de esta imagen es un señor que está aguantando una manilla del simulador. Básicamente, él es el instructor y él iba desestabilizando el piloto, tirando de esta manilla, y el piloto tenía que conseguir reestabilizar su barrica. Así era el primer simulador, el simulador Antoinette, pero ya tenía todos los conceptos que hoy en día hemos implementado tecnología, por cierto, pero hoy en día los conceptos son los mismos. Así que ahí es interesante, en 1910, el primer simulador. Si bajamos, vamos a ver cómo evoluciona poco a poco. En el 1931, abajo, tenemos ese simulador que es un simulador muy famoso. Algunos coleccionistas, algunos museos tienen todavía modelos, pero quedan muy poquitos. Es el simulador Link, que permitía ya entrenarse para aviones de combate de aquella época. Y como ven, es interesante porque le habían dado un poco la forma del avión. Eso era más bien estético, no tenía mucha función. Pero lo que sí podemos ver es que por debajo tiene un sistema de soporte que era un sistema que lo hacía mover. Entonces ya existía
en 1931, un verdadero sistema de motion controlado. Significa que se podía hacer mover controladamente el simulador. Y ven que no tiene ventanas, ¿verdad? No tiene cristales. Entonces el piloto estaba encerrado adentro, por lo que no tenía visual y tenía que funcionar únicamente con instrumentos y sensaciones. Entonces eso también ya era un avance. Recrear la sensación que tiene el piloto, como cuando está volando en mal tiempo, por ejemplo, que no tiene visibilidad, o simplemente de noche. Así que este simulador ya era una proeza, ya era algo increíble. Y si saltamos un poco más de 20 años después, llegamos a la imagen que tenemos arriba. Y ahí ya estábamos realmente con el concepto de habilitaciones de tipo, realmente, porque este es un cockpit cortado de un avión, básicamente, de un avión que se llama el Comet 4 en aquella época, una foto tomada en Estados Unidos, y vemos de nuevo que aquí realmente, como es un trozo de este mismo avión, entendemos que uno no se puede entrenar acá para otro avión. El tipo es el que importa. Por lo que ahí tenemos un sistema de motion abajo, entonces también se movía y vemos que los cristales están tapados. También se quitaba la posibilidad de tener un visual hacia afuera para engañar el cerebro, básicamente. Y tenemos una imagen en el 68 y abajo de un simulador de KC-98 también, otro tanker, un avión estadounidense también, que ahí lo que quería demostrar, y era interesante, es que ahí ya se empezó a usar, bueno, la cabina está abierta, nos permite ver toda la informática de aquel momento, analógica, que se estaba usando para simular. Básicamente había 9 toneladas, alrededor de esta sala, 9 toneladas de computadoras solamente. Porque ya ahí se introducía el sistema tecnológico de computación. Ya, estoy teniendo una acción, el simulador va a reaccionar y me va a decir cuál es la reacción del verdadero avión en el mundo real. Y eso era realmente nuevo. Entonces, la tecnología ya empezó a permitir recrear situaciones muy realistas. Hasta llegar, bueno, a la derecha lo tenemos, en los años 80, a sistemas de simulación que se parecen cada vez más a lo que tenemos hoy en día, que son simuladores que no solamente tienen un sistema de motion con actuadores abajo, sino que también están en cajas cerradas, pero no solamente el cockpit. Vemos que hay un volumen superior. ¿Por qué? Porque hay un sistema de proyección y un sistema de visual. Entonces, eso significa que combinamos ya a partir de los años 80, combinamos el movimiento con el visual. Y eso permite entrar en algo que nunca se había alcanzado antes, a un realismo superior, que es un engaño total cognitivo que permite al piloto de sentirse en situación de vuelo, a pesar de estar en tierra. ¿Y eso qué permite? Bueno, lo que tenemos acá, a lo que llegamos hoy en día. Esta foto es una foto de nuestro centro de entrenamiento Airbus en Santiago de Chile. Básicamente, hoy en día el simulador tiene tal nivel de realismo que permite habilitar totalmente un piloto sin que tenga que volar con pasajeros nunca, como vuelo de entrenamiento. ¿Qué significa esto? Cuando salgo del simulador, soy piloto de A320 y mi próximo vuelo va a ser con pasajeros. No voy a ir a entrenarme en un avión vacío. Eso permite, obviamente, recortar costos para las aerolíneas, ser más eficientes, eso está claro, pero si lo permitimos, si la reglamentación lo permite, es por una razón. Es porque los niveles de expertise que se alcanzan dentro de un simulador son, y escuchen bien, porque eso es particular lo que voy a decir, son superiores a los que se pueden alcanzar en una cabina real. Y ahí entra el debate, ¿no? Me van a decir, no, es imposible, si no es la máquina de verdad, no puede ser más realista, no puede ser más eficiente. Pues sí lo es, y por una razón en particular, que tiene que ver con que dentro de esos simuladores que tienen tanto realismo, podemos recrear situaciones peligrosas que en vuelo no recrearíamos nunca para no tener el riesgo de una pérdida
o tener el riesgo de un daño material, que sería muy costoso. Por ejemplo, lo que llamamos el stall, ¿no? Cuando el avión pierde su sustento y básicamente se cae. Este stall es algo que es muy difícil recrear en su punto máximo, recrear en un avión real y bastante peligroso hacerlo. Por lo que nunca los pilotos lo van a hacer en el avión real. Pero hoy en día la tecnología nos permite recrear exactamente esta sensación, que es una sensación muy particular, con vibraciones extremadamente fuertes de la cabina, con una sensación de caída después de eso, y podemos entrenar al piloto primero a reconocerlo, que el piloto sepa qué sensación crea esa situación, cosa que en el avión no lo sabría nunca porque no llegaría hasta este punto. Y además luego, al conocer esta situación, poder anticiparla y evitarla. Y en caso de que ocurra, saber hacer lo que llamamos el recovery, recuperar esta situación para volver dentro del envolvente de vuelo del avión. Es un poco técnico lo que estoy explicando, pero eso es lo que permite el simulador, el grado tan elevado de realismo, hacer más aún que lo que se podría hacer en el avión. Y entonces tener pilotos más preparados que nunca hemos tenido antes, porque tenemos pilotos hoy en día que aplican ejercicios que antes no podían hacer. Así que ese simulador permite hoy en día, como lo vemos aquí, la familia de simuladores que llamamos los full flight, permiten eso. Ahora, ¿es necesario usar siempre la máxima tecnología para entrenar a un piloto? Pues ahí es donde el rubro aeronáutico fue buscando un poco cómo combinar diferentes maneras de simular. Y entonces, también en este caso ser eficiente, porque entendemos, y sería lo mismo para otro rubro, que una máquina que puede tener tal valor, estamos hablando de decenas de millones de dólares, obviamente se tiene que usar cuando realmente es necesario, ¿no? Porque el costo operacional es muy elevado. Entonces, ahí la industria aeronáutica empezó a reglamentar el uso de simuladores con grados de realismo inferior. Es decir, hoy en día existen simuladores mucho más básicos, simuladores intermediarios y simuladores full flight como este. Y se asignó a cada parte del entrenamiento del piloto un tipo de máquina que puede corresponder. Por ejemplo, yo soy un piloto nuevo. Vengo a capacitarme para conocer el 320. Nunca he entrado en un cockpit. Las primeras horas que voy a tener van a ser de aprendizaje de dónde se ubican los instrumentos, de cómo operarlos, de qué pasa si me falla uno, cuál es el backup, cómo reacciona el avión. Bueno, ¿esto es necesario hacerlo en una máquina que vale 15 millones de dólares? No, no, básicamente no. Y la reglamentación nos dice, no, la parte de aprendizaje de sistemas y de procedimientos la pueden hacer en una máquina que tiene un nivel, bueno, está reglamentado, los niveles tienen nombres, un nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel D, como es el full flight. Bueno, ellos nos dicen, cada nivel le corresponde su tipo de entrenamiento. Y eso permite entonces tener el valor añadido de la simulación dentro del entrenamiento del piloto sin tener una obligación de costo que no puede llevar una empresa aérea o un operador aéreo, ¿no? Entonces, ahí vemos que la simulación fue evolucionando con la tecnología y la reglamentación también, y la reglamentación fue tomando en cuenta también aspectos que son aspectos financieros, económicos, siempre con el respaldo de que esa era la mejor manera de entrenar un piloto. Porque finalmente entrenar un piloto, y lo podemos transponer a cualquier otra área, entrenar a alguien con un grado de tecnología demasiado elevado por la tarea que tiene que cumplir, es lo que llamamos nosotros en la jerga, lo llamamos negative training, ¿no? Entrenamiento negativo. Porque si ponemos a un chiquillo que no ha volado nunca un 320 para enseñarle simplemente cómo darle a 2 botones y lo ponemos en este cockpit con un visual, con movimiento de la cabina, lo único que vamos a conseguir es distraerlo y hacer que su capacidad cognitiva de aprendizaje esté en la tarea
en la que se tiene que dedicar solamente al 10%, o al 20%, o al 30%, pero el resto de sus facultades van a estar inconscientemente monopolizadas por otras cosas, por situación que a él lo va a impresionar. Y ese no es el propósito. Entonces, la simulación sí, la tecnología sí, pero en su grado debido, en su momento debido, a lo largo del recorrido del alumno. Y eso es un alcance que quería mencionar, porque muchas veces pensamos que entonces un piloto se mete a un simulador y hace horas y horas y horas de simulador y solo eso. No, necesitamos que tenga otras maneras también de aprender. Y de hecho, justo después, si quieres, les enseño esto, que ya creamos otras herramientas que son herramientas que también permiten tener el beneficio de la simulación sin tener máquinas tan complejas y tan costosas como puede ser un simulador full flight, y que integramos ya desde el principio del aprendizaje. Como lo mencionaba, un piloto nuevo llega, tiene que aprender cómo funcionan los sistemas. Básicamente, agarra el manual y va aprendiendo cómo funcionan los sistemas. Eso es la old-fashioned versión, ¿vale? Eso es lo que siempre hemos hecho. Manual y aprendizaje. Hoy en día ya no estamos en fases puramente teóricas. Hacemos un concepto de mixed training, donde tenemos un poco de práctica dentro de la teoría. Es decir, ya con niveles de conocimiento muy bajos, integramos ya la práctica. Y es lo que ven acá en su pantalla. Puede ser en una computadora, donde ya hay un primer contacto con el cockpit. Cuando le explicamos cómo funciona un sistema hidráulico, lo ve y le puede con su mouse, le puede hacer clic y lo puede manejar ya desde su computadora para entender cómo se maneja. Entonces la teoría ya no es pura teoría, se mezcla con práctica. Y luego llegamos a una segunda etapa donde incluso lo hacemos en inmersión casi total con el tema de la realidad virtual, y incluso un instructor que puede estar a distancia y acompañar al alumno dentro de un mundo de realidad virtual, ¿no? Entonces, ahí hay un punto interesante, es lo que mencionaba Javier antes. Para aprender hay que hacer, para aprender hay que hacer. Y durante mucho tiempo se consideraba que hay que hacer en la parte final del entrenamiento, cuando uno ya tiene toda la base teórica. Esa es una de las revoluciones en el entrenamiento de piloto que trajo Airbus. Airbus dijo, no es así. La práctica tiene que venir desde las etapas más tempranas del aprendizaje. Y eso es lo que ven aquí. Básicamente, integrar práctica desde la etapa temprana, desde el primer día de curso del piloto. Y por esta razón, también Airbus rompió el concepto de tener una parte de aprendizaje teórico en el suelo y luego de aprendizaje práctico en vuelo, sino que hoy en día tenemos lo que llamamos nosotros cursos modulares, donde un piloto va a entrar al cockpit, va a aplicar algunos procedimientos que aprendió y luego va a salir y hacer sesiones teóricas en máquinas de menor realismo, donde va a aprender otros procedimientos. Y de nuevo los va a practicar en condición real. Y cuando los tiene practicados, de nuevo va a aprender otro procedimiento afuera. Por lo que hacemos un mix de herramientas y modulamos esos cursos para que no existen una parte teórica y luego una parte práctica, porque básicamente hay muchos estudios que probaron que es la mejor manera de terminar el curso sin acordarse ni de la mitad de lo que uno aprendió durante la etapa teórica. Entonces, el concepto de mixed training es algo que agarró mucho vuelo en Airbus y que hoy en día está siendo copiado y que se difunde, y Airbus empuja a que todos los operadores aéreos puedan ir en este sentido también. Richard, así que, sí, dime. Otra pregunta, pero tú dime si lo tienes previsto para después o no. Vale. Yo no sé si te he entendido que la regulación, la normativa, condiciona también cómo hay que hacer el entrenamiento o hay libertad para hacerlo. Y en ese sentido, yo entiendo que hay una parte fundamental que es justamente el diseño de los escenarios que queremos que los pilotos, en este caso, experimenten y vivan, ¿no? O sea, hay que hacer todo un ejercicio de diseñar qué situaciones vamos a provocar, en qué situaciones nos vamos a colocar, por un lado, y luego
¿cuál es el feedback que van a ir recibiendo para ir entendiendo cómo lo están haciendo, qué cosas están teniendo más o menos dificultades? No sé si es algo que venía después, pero era algo que quería saber, porque me parece que en ese diseño hay una parte importante del éxito o no, y no sé tampoco qué grado de libertad existe en eso, o realmente está tan regulado que uno no tiene mucho margen de maniobra. Es súper interesante la pregunta. Luego voy a abarcar una parte, pero hay una parte que tú mencionas que no iba a abarcar, así que la menciono ahora, que es entonces esta relación con la regulación, la reglamentación. La reglamentación da un marco que es muy detallado, pero que no es de una rigidez extrema, por lo que siempre hay un poco ahí de posibilidades de ir modulando y implementando, por ejemplo, ejercicios particulares que tienen que ver con la operación particular de una aerolínea, ese tipo de cosas. Pero sí existe un marco regulatorio donde se nos dice, por ejemplo, un mínimo de horas de simulación con tal o tal grado de realismo por habilitación de tipo. Por ejemplo, existe ese tipo de consideración donde se nos dice ya, en un type rating, en una habilitación de tipo, debe haber, bueno, depende de la reglamentación, pero puede ser, por ejemplo, 40 horas de simulación dentro de un simulador de nivel D, que son esos full flight que hemos visto antes. Ahí nos va dando un marco así de cantidad, de volumen, y luego nos va dando un marco también de ejercicios, situaciones que hay que recrear que son obligatorias, que no pueden faltar, básicamente. Pero eso no impide luego a la aerolínea o la entidad entrenadora, que puede ser, por ejemplo, Airbus Training, de añadir alrededor toda una capa de ejercicios suplementarios que vienen adornando ese entrenamiento para hacerlo más completo. Pero sí existen elementos que no pueden faltar y existe un marco de generalmente volumen de hora. Eso es. María Teresa, justo después... te quería hacer una pregunta. Acabo de ver que ya levantó la mano la Tere, Richard. Sí, hola. Perfecto. Interesante, Hola, interesante charla. Sabes que tenía una pregunta, o sea, dos preguntas en realidad. Una tiene que ver con ya, yo entiendo que hay un costo asociado que es alto, ¿no? Como al uso de estos simuladores que son como de extrema realidad. Pero pensaba como en el aprendiz, en el piloto que está aprendiendo, digamos, y cuando ingresa, igualmente, por muy igual a la realidad que sea, sabe que es una simulación, ¿no? No, yo no sé si como sabe que no van pasajeros, sabe que sí. Ahí yo no sé cuál ha sido como la experiencia de ustedes en términos de como del proceso de aprendizaje, como, o quizás es donde no está, pensaba yo, como donde no está tan disponible el uso de un simulador de esos niveles, quizás es como lo viven como con la importancia o la igual importancia de que fuese real o no. Ese era como a nivel cerebral también, me imagino que el cerebro sabe que no es real de alguna u otra forma, ¿no? Como... Es una muy buena pregunta porque efectivamente, visto desde fuera, es obvio que el piloto tiene presente que no está en su avión, que no está en el avión en su tarea diaria. Sin embargo, hay algunos conectados aquí que han tenido experiencia en el simulador, y te puedo garantizar que el nivel de realismo es tal que obviamente cuando el piloto entra y se sienta, se acuerda que está en un simulador porque acaba de entrar. Cuando empieza la situación real de vuelo, cuando despega, cuando al despegarse se pega a su asiento por el empuje de los motores, cuando empieza a sentir incluso un poco de G negativos cuando nivela el avión, que el visual es totalmente realista, hasta ve las luces de los autos al fondo que pasan después del aeropuerto en la ciudad, se ve absolutamente todo realista. Ahí logramos algo que es único, que es un engaño total cognitivo. El cerebro olvida porque engañamos el oído interno básicamente, y lo soportamos, ese oído interno engañado, soportamos esa sensación creada por el visual. Eso crea una situación en la que el piloto
totalmente se olvida que está en simulador. Y te lo puedo graficar con que, por ejemplo, cuando hablamos de negative training, las cosas básicamente que no debemos hacer con un simulador porque podría tener un efecto nefasto. Por ejemplo, un piloto que dejaríamos ir hasta una situación de crash en un simulador puede, y eso ha pasado ya, puede quedar totalmente deshabilitado fuera de vuelo por trauma psicológico. Entonces estamos hablando de máquinas que justamente hay que usar con mucha precaución, porque si no se usan bien, son tan realistas, el piloto olvida que está en una situación de simulación y por esta razón una situación traumática puede dejar huella muy fuerte. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que trayendo a gente que no son pilotos para hacer demostraciones en el simulador, cuando estoy manejando el simulador y que nos encontramos en situación de turbulencia o en fase de aterrizaje para alguien que no está acostumbrado, las personas gritan, he visto personal ponerse a llorar. O sea, estamos hablando de un grado de realismo que sí permite engañar totalmente el cerebro. Y parece irracional, porque cuando hablamos con los pilotos que tienen miles de horas de vuelo y les preguntamos, te dicen lo mismo. Dicen, no, sí, hay un momento que ya no sé en qué realidad estoy y realmente estoy en mis operaciones. Entonces sí, la tecnología permitió llegar a esos niveles que tú mencionas, que parece increíble que sea el caso, pero sí, el piloto consigue, o sea, la simulación consigue hacer olvidar al piloto que está en un ambiente simulado. Buenísimo. Y si algún día tienes la oportunidad de entrar a un simulador, te darías cuenta y sería un gusto recibir. Feliz. Y tenía otra consulta más, que tiene que ver con, como quizás en la misma línea de lo que tú llamabas como negative training, ¿no? Como, me imagino yo que ustedes ya tienen un montón de experiencia ya en el uso de simuladores y desde ahí, como si hay algunas otras cosas pensando también en, como en otros campos, como, claro, aquí no llevar al extremo una situación cuando la persona está recién aprendiendo quizás, hay otras como... no sé, otros aprendizajes que ustedes a lo largo de los años han ido adquiriendo en términos como de otras cosas como que no hacer o evitar en términos del uso de simuladores de este nivel de realidad. Sí, yo mencionaría tres. El primero es este que decíamos, llegar en una situación en la que básicamente el piloto podría quedar traumatizado. Eso es muy importante. Luego mencionaría lo que decía antes, que es la sobrecarga de información a un momento del entrenamiento en el que no es necesario. Por ejemplo, como decía, meter a un chiquillo que nunca entró a un cockpit en un full flight y ponerlo en funcionamiento con el sistema de movimiento, con el sistema de visual. Básicamente, lo único que se consigue al hacer esto es que se pierde capacidad de aprendizaje sobre la tarea en particular en la que se quiere que se concentre el alumno. Entonces, tener el buen grado de simulación para el buen momento del entrenamiento es clave para poder tener un máximo de facultades movilizadas para la tarea. Y luego el tercer punto es, según yo creo que a lo mejor otros tendrían otro punto, pero yo creo que son esos tres, sería el cuidado muy importante, y para eso nos ayuda la reglamentación también, porque certificamos nuestros simuladores, pero el cuidado de tener siempre una máquina de simulación al día, siempre teniendo la reacción correcta exactamente igual a la que existe en el avión. Porque aquí entra otro aspecto de negative training. Podemos acostumbrar a un piloto a algo que en realidad no es así, o acostumbrarlo a algo que nunca pasaría. Y eso sería también desastroso. Podría tener un efecto extremadamente negativo y crear unos reflejos que nunca deberían existir. Entonces yo creo que son como los tres aspectos de los riesgos, entre comillas, que puede tener la simulación. Perfecto, gracias. Oye, Richard, solo para complementar lo que... Yo tenía la misma pregunta que tenía la Tere antes, de decir, bueno, si el piloto en el simulador sabe que no se va a matar. Pero fíjate que yo me he acordado, los gringos tienen un término que le llaman suspend disbelief, o sea, suspender el descrédito. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando estás viendo una película, que hay gente que llora viendo una película.
y sabe que es una película. O hay gente que ve películas de superhéroes y sabe que la gente no vuela, y sin embargo, tú eres capaz de hacer un paréntesis a la creencia real e involucrarte, inmiscuirte, en este caso en una historia muy bien contada, en una situación muy bien explicada, de manera que eres capaz de sintonizar con lo que, en este caso, el diseñador quiere que te ocurra, ¿no? Y así que yo tenía la misma pregunta, pero luego me la respondí y dije, bueno, pero seamos capaces de provocar en las personas reacciones, aún sabiendo que están en una situación artificial. Sí, y de hecho esa es la clave misma de la simulación, porque el aprendizaje es mucho mayor cuando tú estás en una situación que para ti es la situación real, el acontecimiento. Si tu cerebro mantiene una parte consciente de que está en una máquina que le miente, que es una falsedad finalmente, reduce tu capacidad de aprendizaje. Entonces es una de las claves, y por eso se ha enfocado tanto a llegar a esos niveles de realismo tan altos. Claro, claro. Oye, Ignacio te pregunta si el paso de la realidad virtual al metaverso está teniendo alguna consecuencia en los simuladores. Quizás es demasiado temprano. Mira, es una pregunta extremadamente buena, porque hasta nosotros nos la hacemos. Hasta nosotros nos la hacemos. Hoy en día, bueno, tuviste una emisión sobre el metaverso interesante. Hoy en día estamos viendo la llegada de este concepto, de estas tecnologías y de lo que implica, y lo estamos analizando, porque estábamos en el mundo aeronáutico, estábamos dando ese salto hacia la realidad virtual desde hace poco, finalmente, desde esos 5 últimos años. Y ya está llegando algo que lo supera, que va más allá. Y sí, hoy en día tenemos equipos que trabajan en eso, en el entrenamiento del futuro, y el metaverso es parte, obviamente, de las cosas que se van considerando. Hoy en día somos incapaces de contestarte si realmente el metaverso se va a usar, de qué manera y cuándo. Hoy día no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que trabajamos en eso porque seguramente puede aportar mucho. Seguramente puede aportar mucho. Y obviamente la multiplicación de los sistemas de realidad virtual y tal vez de metaverso van a tener un impacto sobre tal vez incluso la existencia misma de los simuladores full flight que hemos visto. Porque si conseguimos recrear niveles de realismo extremadamente elevados también, que se reconozcan a nivel reglamentario con el metaverso, con la realidad virtual, es probable que algún día se pueda reemplazar los simuladores full flight por sistemas de realidad virtual, realidad mixta o metaverso. Entonces, en un futuro no podemos descartar nada, porque hoy día no sabemos. Lo que sí sabemos es que efectivamente ese cambio de tecnología y de nuevas filosofías también que llegan, van a impactar el training de los pilotos, sin duda, sin ninguna duda. Ahora, yo te dejo entonces una pregunta para después. Como no sabemos lo que va a pasar, eso implica que se podrían sustituir los pilotos también y no requerir un piloto, y por tanto no requerir formación de piloto, porque se automatiza el conocimiento al grado de que la máquina es 100% autónoma. ¿Me la dejas para después o para ahora? Tú decides, cuando quieras, lo que tú quieras. Si quieres la guardas como tú quieras. No, te la puedo contestar ahora, ningún problema. Vas a ver en las slides siguientes que justamente empezamos a hablar del humano. Obviamente hay trabajos, eso no es un secreto. Nos guste o no nos guste, hay trabajos sobre la posibilidad de reducir la cantidad de pilotos. Cuando hablamos de largo radio de alcance, en el avión podemos tener 3 o 4 pilotos. Cuando hablamos de recorrido corto son 2. Se está pensando en posibilidades tal vez de contrarrestar la escasez de pilotos que estamos conociendo y que va a empeorar en los próximos años, también compensando con tecnología, ¿no? Entonces, eso sí es un aspecto en el que se trabaja hoy en día. Todo esto son trabajos en progreso, pero sí, existen esas reflexiones. Ahora, llegar al 0 piloto es una excelente pregunta. Hoy en día yo soy incapaz de decirte quién, incluso aquí en la misma audiencia nuestra, quién estaría dispuesto a tomar un avión sin piloto. ¿Quién? No lo sé. Entonces, ¿cuál sería? Tecnológicamente, ¿somos capaces de hacerlo? Seguramente.
el límite tecnológico nunca ha sido el límite finalmente. El límite es humano. Entonces, éticamente, regulatoriamente, ¿qué implica no tener piloto en un avión? ¿Somos capaces de aceptar esto? Hoy en día tener un bus sin conductor ya es algo que en algunas ciudades se ha implementado en tramos cortos, repetitivos, y se acepta así. Pero si ustedes toman un bus, si están en Chile, si toman un bus de Santiago a Antofagasta y les dicen que no tiene chofer, que es todo automático, no estoy seguro que se suban. Entonces imaginen cuando hablamos de una máquina que vuela. Por lo que la aceptación del público también es un factor muy importante, porque ninguna aerolínea va a aceptar comprar aviones de un fabricante que le vende un avión sin piloto si nadie quiere subirse a este avión. Entonces ahí hay todo primero una aceptación popular, digamos, que tiene que haber, y luego también un marco regulatorio que hoy día no existe para eso. No existe. Entonces, eso, lo único que puedo decirte con certidumbre es que eso no es para 2023. Aunque el conocimiento o existe o va a existir, ¿no? El límite técnico posiblemente no va a estar y de hecho aparentemente un Exacto. porcentaje muy grande de las operaciones en vuelo no requieren necesariamente intervención permanente del piloto, ¿no? Exacto, el nivel de automatización hoy en día es muy alto, pero ahí está la clave del humano. Muchas veces cuando hay un accidente aéreo, y lo vamos a hablar justo después, cuando hay un accidente aéreo, pensamos en el error humano. El piloto se equivocó, oye, el piloto salió, oye, el piloto no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, lo que no consideramos es cuántas veces en este mismo periodo de tiempo, en un año, por ejemplo, cuántas veces un piloto, a pesar de que la máquina no haya reaccionado exactamente como debería, el piloto tomó la decisión acertada. El piloto desconectó las automatizaciones y el piloto voló manual. ¿Cuántas veces pasa eso? Pues sorprendería la cifra, sorprendería a muchos porque es mucho. Entonces, hoy en día el humano no tiene que ser visto como el eslabón débil que falla, sino como el que realmente respalda el funcionamiento correcto de la tecnología y entonces la seguridad operacional. Ahora, ¿significa esto que no se equivocan los humanos cuando están volando manual o cuando tienen que operar los sistemas y no los operan correctamente? Obviamente son humanos. Y ahí está la parte siguiente. Si quieres... José te hacía una pregunta muy concreta, perdona, Richard. ¿Cómo debe manejar un piloto el estrés por administración del tiempo, por manejo de emociones, para no olvidar los conocimientos en momentos clave? Mira, dentro mismo de lo que comento acá, vamos a hablar de cambios de filosofía, método de enseñanza. Básicamente voy a responder a tu pregunta, porque hablamos de un shift total de filosofía desde lo técnico hacia lo humano. Antes de los años 90, mitad de los años 80, la única manera considerada por los fabricantes, por los operadores, incluso por los pilotos, la única manera de aumentar la seguridad en vuelo era tener aviones más tecnológicos, tener más automatización, tener más apoyo en caso de situaciones indeseables. Y en ese momento se dieron cuenta muchos especialistas que el gap en cuanto a accidentes fatales o no, pero el gap que seguía habiendo a pesar del aumento de la tecnología y de la precisión de la tecnología, este gap era imputable directamente al humano. Directamente al humano. ¿Por qué? Porque había toda una parte de manejo de emociones, manejo de factores humanos, y ahí ya introducimos ese concepto, los factores humanos, que básicamente eran la base de cualquier accidente. Y de nuevo, lo reitero, no significa que el piloto siempre es responsable, pero significa que tenemos en medio de una cadena tecnológica, tenemos un eslabón que no es tecnológico, que es de carne y hueso, que tiene un cerebro, que tiene emociones. Entonces hay que aprender a manejar. Y eso es este shift que se hizo en ese momento, en el que se empezó a preguntar con especialistas qué podemos hacer para que un piloto, para que un operador no llegue a realizar
ciertas equivocaciones que hemos notado que son recurrentes. Y hemos creado sistemas. Aquí lo tenemos a la izquierda. Hemos creado sistemas que básicamente son lo que en aviación llamamos el CRM, que es el Crew Resource Management, el manejo del recurso de la tripulación. ¿Cómo manejo el recurso? Y el recurso es interesante porque cuando hablamos de recurso ya pensamos en recurso material. Es verdad, el uso del recurso de la automatización, por ejemplo, es uno de ellos. Pero dentro de ese CRM el enfoque no está ahí, el enfoque está en el recurso humano, en el recurso intelectual, en la destreza, en la capacidad de tomar decisiones. Todo esto es lo que luego unos pilotos te comentarán como diciendo, este tipo tenía un gran CRM. Eso significa que sabía tomar las decisiones correctas. Tú mencionaste que una persona inteligente es la que toma buenas decisiones. Pues en el mundo aeronáutico, más que en muchas otras partes. Entonces, todo esto es el CRM. El CRM dentro es una caja de herramientas y nosotros entregamos, en el entrenamiento de los pilotos y de los instructores pilotos, entregamos todas esas herramientas dentro de esa caja de herramientas. Básicamente, el manejo de las emociones, que puede ser con presión organizacional, presión personal, presión física, alguien enfermo no se encuentra en la mejor situación para tomar decisiones, también situaciones perdón, he perdido la palabra, de dificultad situacional. Por ejemplo, un piloto pierde la conciencia del lugar donde se encuentra o pierde la conciencia de en qué posición se encuentra su avión. Todo esto son cosas que pueden ocurrirle a un piloto y que nosotros por medio del CRM en la aviación hemos creado un montón de herramientas para manejar. Y eso fue una primera etapa en la que nos dimos cuenta de que, ay, perfecto, le vamos a dar cada 3 meses 2 días de curso de CRM a todos los pilotos y va a ser perfecto. Y eso fue perdón que lo diga, pero un desastre, no en el sentido de que no había que hacerlo, pero no de esta manera, porque los pilotos no es así como iban a asimilar en la práctica, como hacer funcionar esas herramientas y manejar sus emociones. Entonces, poco a poco ahí ha venido un segundo concepto que llegó hace muy poco, en esta última década, y que Airbus fue uno de los impulsadores, que es el hecho de formar pilotos, capacitar, enseñar y luego mantener competencias. Ya no, desde ahora, y el shift se está haciendo ahora, hay muchas entidades, aerolíneas que todavía no hicieron ese cambio, pero van hacia eso, que es decir, ya no entrenamos un piloto a hacer tareas, lo entrenamos a tener competencias, porque si él tiene competencias, sabrá manejar incluso tareas que nunca vio antes. Sin embargo, si debemos entrenarlo en tareas, en aviones tan modernos y tan tecnológicos como son los nuestros, pues nunca dejaríamos de enseñarle y nunca alcanzaría a hacer el conjunto de las tareas posibles en el avión, porque son una infinidad. Entonces, cambiamos ese paradigma hacia competencias. Y tener un piloto competente, ¿qué significa? Ahí tuvimos una mesa de trabajo con la Organización Internacional de la Aviación Civil, donde Airbus y la OASI formaron juntos un marco de competencia, el Competency Framework. Ese marco de competencia es de 9 competencias identificadas para un piloto. 9 competencias. Y de esas 9, ahí está también la parte interesante, de esas 9, solamente 4 son técnicas. 5 son no técnicas. Y son las que tú tienes ahí o que ustedes pueden ver acá en esta pantalla. Dentro de las técnicas está básicamente la aplicación de procedimiento, el conocimiento y el manejo del vuelo, tanto manual como automático. Por eso aquí tenemos 8, porque el Flight Path Management, el que está abajo, en realidad se divide en 2, manual y automático. Entonces, esas son 4 competencias que un piloto debe manejar. Pero luego vienen 5 que no son técnicas. El manejo de la carga de trabajo,
la conciencia situacional, la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, el leadership y el trabajo en equipo y la comunicación. Ahí tenemos 5 claves que hemos identificado como siendo las competencias necesarias para tener un performance elevado en un flight deck, en un cockpit. Y en base a eso que se ha definido, pues tuvimos que repensar todo el sistema de enseñanza. ¿Cómo hacemos para enseñar competencias? Porque hasta ahora, cuando le presentábamos una falla en el simulador a un piloto, una falla de un sistema hidráulico, por ejemplo, y él lo manejaba mal, se le graduaba, se le ponía una nota que era por debajo de la media, y entonces a la sesión siguiente que se hacía, se enfocaba en esta tarea y se volvía a repetir, ¿verdad? Entonces nos asegurábamos que una tarea que no se hacía correctamente finalmente se asimilaba. Perfecto. Hoy en día ya no es así. Hoy en día nos enfocamos a la competencia. Entonces, en este tipo de situación, el piloto no es capaz de manejar una falla hidráulica, por ejemplo, no vamos a repetir necesariamente una falla hidráulica. Vamos a ir a buscar cuál fue la causa de este fallo. Ya, no supo manejar la falla hidráulica porque no compartió correctamente la carga de trabajo, porque no comunicó correctamente. Ya, hemos identificado 2 puntos. ¿Cómo podemos trabajar la comunicación y trabajar el manejo de la carga de trabajo? Pues tal vez con otros ejercicios que no tienen nada que ver con la falla hidráulica. Entonces, ahí el paradigma cambió totalmente. Hoy en día ya no repetimos tareas hasta que se hagan perfectamente. Entrenamos en diferentes situaciones hasta alcanzar un estándar aceptable en cada una de las competencias que son esas 9 que mencioné. Así que eso es un gran cambio que se está operando hoy en día y que está trayendo muy buenos resultados, muy buenos resultados. Incluso lo notamos en el ratio de personas que validan su entrenamiento y personas que no lo validan, que no validan el examen final. Llegamos a tener un porcentaje mucho más elevado trabajando con este sistema de competencia, porque en caso de un chequeo final, de un examen final, el alumno está listo para recibir cualquier tipo de situación y manejarla, aunque no la haya visto durante su entrenamiento. Entonces, eso es algo importante porque volvimos a poner al humano en el centro y volvimos a entender que una máquina realiza tareas, un humano tiene competencias, es algo diferente. Oye, Richard, Sí, antes sí. de que te despidas, porque hay una cosa que cuando, o sea, te despidas, que vamos a seguir conversando, por supuesto, pero cuando conversamos muchos meses atrás, yo me acuerdo que a mí me llamó la atención, no me lo esperaba, que tú me dijeras que posiblemente de este set de 9 competencias, el que él o las, no, así lo entendí yo, los que más influían, los más importantes, tenían que ver con posiblemente la comunicación, el trabajo en equipo, la relación entre piloto y copiloto, cuando uno, de nuevo, desde toda la ignorancia, tendría a asumir que todos los temas técnicos son la clave, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más de eso? Porque yo creo que es algo, entre comillas, contraintuitivo o que la gente no se espera cuando piensa en lo que hace un piloto. Sí, perfecto. Efectivamente es algo particular. De esas competencias que mencionamos, las que realmente tienen más peso son las más difíciles de obtener y las competencias claves son en particular esas 5 no técnicas. Y tú mencionas el trabajo en equipo. Mira, efectivamente, hoy en día estamos operando aviones que son aviones multicrew, ¿vale? De tripulación múltiple. Entonces, obviamente en un cockpit tenemos a un capitán y un primer oficial, por ejemplo. La clave para un piloto es conseguir adoptar una filosofía de trabajo que es acorde a la que también su compañero tiene dentro del cockpit, ¿no? Tienen que hablar el mismo idioma, básicamente. Lo que pasa es que cuando un piloto llega a ser piloto de transporte aéreo, piloto comercial, viene de un recorrido en la aviación general. Para poder ser piloto, bueno, puede ser también de la aviación militar, pero para poder ser piloto
de aerolínea, uno va a hacer horas de vuelo en un aeroclub, por ejemplo, con aviones más chicos, como puede ser un Cessna. Bueno, luego va a pasar una habilitación de vuelo por instrumentos, luego va a empezar a volar un poco un bimotor para tener nociones de multi-engine, entonces va a volar bimotor, y va a pasar su habilitación de piloto comercial. Y luego va a poder meterse a una aerolínea. Bueno, ¿qué significa esto? Que durante todo ese recorrido, que pueden ser 250, 300 horas de vuelo, en algunos países como Estados Unidos incluso son más, durante todo ese recorrido, este piloto, esta chica o ese chico han volado 100% solos. Nunca han cooperado con alguien a su lado para compartir sus tareas. Y cuando llegan a la aviación de transporte aéreo, la aviación comercial, en una aerolínea, de repente le ponemos al lado a otra persona que tal vez incluso sabe más que ellos, y ellos tienen que aceptar que las tareas van a ser compartidas y que no van a ser compartidas según ellos quieran o su compañero quiera, sino que van a ser repartidas según una estandarización, un reparto de tareas que es definido en parte por el fabricante y en parte por el operador, la misma aerolínea. Y eso es muy duro para ellos este switch. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les entrena para eso. Hay un curso que se llama el Multi-Crew Cooperation, MCC. Es el curso que damos para preparar a esos pilotos a colaborar, trabajar juntos, dividir la carga de trabajo de forma eficiente, porque dividirla por dividirla no es eficiente, pero dividirla en forma eficiente y que cada uno tenga un papel totalmente conocido, que en ningún momento uno de los dos pueda decir, uy, no sabía que eso me tocaba a mí, ¿vale? Entonces, este trabajo efectivamente es clave y notamos que en muchos casos es la diferencia entre una situación de emergencia en un avión que fue manejada de buena manera o de mala manera. Perfecto. Oye, Lili te quiere hacer una pregunta, la ha puesto en el chat, pero yo que soy un poco lento, me cuesta entenderla. Entonces, Lili, si quieres o si puedes abrir el micro y se lo haces tú directamente a Richard, que seguro que lo va a entender mejor. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias. Buenos días. Pregunto, si el piloto, estando ya en su ejercicio real, tuviese inconvenientes al frente de una situación que necesita resolver, ¿qué herramientas utilizan para poder acudir a un par que le pudiera ayudar en ese inconveniente que está presentando? Gracias. Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. Mira, hay varias cosas. Primero, un piloto, como lo mencionábamos, no está solo en el cockpit. Eso es un punto importante, ¿vale? Porque dentro de ese task sharing, dentro de esa manera de compartir tareas, obviamente está el hecho de que un piloto tiene que estar siempre atento al estado de su par, de su compañero en el cockpit. Cuando hay por ejemplo, una inhabilitación de un piloto por algún problema de salud, por ejemplo, hay todo procedimientos ya diseñados que los pilotos conocen de memoria para poder responder inmediatamente y terminar el vuelo en forma segura con un solo piloto. Ahora, cuando hay una colaboración correcta, el mismo manejo de lo que llamamos ese multi-crew cooperation, el mismo manejo de esta cooperación permite evitar errores individuales. Porque, por ejemplo, el sistema de comunicación entre los dos es un sistema normado. Hay unos call-out, unas cosas que el piloto tiene que decir, confirmaciones que tiene que recibir del otro, un piloto actúa, el otro monitorea, entonces tenemos un piloto pilot flying, un piloto volando y un piloto monitoreando, PM, y esas figuras vienen apoyándose para evitar el error. Y errores hay, y debe haberlo, es normal, pero el sistema de cooperación permite compensar. Ahora, además de eso, ¿qué más puede haber? Hay otras herramientas, puede haber herramientas con centros de operaciones en el suelo que pueden orientar pilotos en sus decisiones, por ejemplo, en cuanto a tiempo,
¿no? El tiempo, si hay algún inconveniente, ellos tienen información, pueden recibir información desde tierra. Obviamente también algo que no hay que descartar, que es muy importante, que es el apoyo que reciben de tierra de la torre de control y de los centros de control en vuelo, que también están aquí para poder apoyar, confirmar cuando los pilotos tienen cualquier duda en cuanto a la situación en la que se encuentran. Entonces, todo este ecosistema, teniendo como base la buena colaboración dentro del cockpit, permite evitar que una situación en la que se encuentra un piloto, un error que comete un piloto, llegue a tener impacto sobre la seguridad del vuelo. Súper. Oye, José te quería hacer una pregunta, también ha levantado la mano. José, si quieres abrir el micro. Por favor. Muchas gracias, Javier. Buenos días, muy buenos días a todos. Profesor Richard también. Buenos Y días. yo recuerdo, muchas gracias, Javier, en un video que subí en LinkedIn, donde ponía el ejemplo de Kill Bill, que Kill Bill se entrenaba con el profesor antes de la batalla. Y yo veo muy similar el tema con lo que tú estás explicando, de entrenarse con el simulador. No sé si ha pasado que un piloto al graduarse, cuando ya está en la práctica, pareciera que se le hubiese olvidado los conocimientos. Es decir, aprobó el curso, pero ya en práctica pareciera que no respondiera. Yo te lo comento porque en Colombia, que es donde yo actualmente vivo, en la profesión de contador público, es muy habitual que los profesores digan en clase que ustedes aquí en la universidad no van a aprender sino hasta que trabajen, hasta que estén trabajando. Pero yo veo de tu parte que tú tienes muy enfocado y me parece muy bien el aprendizaje desde temprano, desde lo teórico. No sé si ha pasado ese caso y cómo le ayudan al piloto cuando se gradúa, si hay una forma de que vuelva a capacitarse con ustedes o ya definitivamente tendría que pagar nuevamente un curso para volver a capacitarse. Era súper interesante, muchas gracias. Súper interesante porque efectivamente hay que mencionar algo que no he mencionado anteriormente. Es que cuando sale del simulador, yo decía, y es así, el piloto ya no tiene que entrenarse en un avión vacío, va directamente con pasajeros. Pero, tengo que ponerle un pero, no va solo. Va con, ahí entra en una fase que es corta, que son algunas semanitas, una fase de instrucción en vuelo, es decir, que está con pasajeros. Es piloto, está habilitado, pero la aerolínea tiene el deber en esos vuelos de tener al lado de él un instructor, no solamente un capitán, un instructor. Y se le termina durante esa fase, se le afina su entrenamiento, se le recuerda lo que habría podido olvidar, que normalmente no puede pasar mucho tiempo entre el final del curso y el principio de la operación. Eso está reglamentado también, por lo que normalmente no debe haber olvidado mucho, pero existe este reparo de la instrucción en vuelo y que termina después de algunas semanas de una cantidad definida de vuelos, de aterrizaje, de despegues, termina por un line check, que es un chequeo en línea, donde ahí el instructor, definitivamente, inspector, definitivamente le otorga el derecho de volar sin instructor. Entonces es importante entender eso, de que no al piloto, obviamente, el piloto que justo se acaba de sacar su licencia, no estamos hablando de un piloto que tiene una competencia muy elevada, estamos hablando de un piloto que cumple con el estándar, pero justo lo cumple, necesita todavía más trabajo, necesita seguir adelante, y esto se hace con la ayuda de un instructor en el cockpit, por lo que es totalmente seguro para los pasajeros, pero existe esta figura, y los pasajeros no lo saben muchas veces, pero pueden tener un tercer piloto en el cockpit que simplemente es el instructor que apoya, porque en el vuelo hay un piloto junior, digámoslo así. Así es como pasa. Oye, Richard, estamos casi ya en la hora. Yo tenía dos últimas preguntas. Una relacionada con esto que preguntaba José, que es ¿por qué los pilotos se recertifican continuamente? No sé si todos los años. Entonces,
cada cuánto y por qué. Y la segunda es cuánto de estos principios se traspasan, porque son traspasables, pero se traspasan a otras áreas, por ejemplo, de Airbus, que también requiere aprendizaje en todas las dimensiones de la organización. Sí, mira, es así. Un piloto tiene que aprender constantemente. Tiene que aprender, pero más que aprender, tiene que mantener sus conocimientos. Entonces, ahí hay una reglamentación que es muy estricta y que es, te voy a decir, mundial, porque son muy pocos los países que no aplican esto así como te lo voy a mencionar. Los pilotos cada 6 meses ponen en juego su trabajo. Cada 6 meses pueden perder la posibilidad de ejercer su trabajo, puesto que cada 6 meses vienen al simulador y hacen varias sesiones. Puede ser 1 o 2 sesiones de entrenamiento y chequeo o solamente chequeo, pero básicamente generalmente son 8 horas de simulación en la que vienen y se entrenan a situaciones complejas. ¿Por qué? Si ya son pilotos, algunos tienen 20.000 horas de vuelo, llevan 30 años en la aerolínea y seguimos cada 6 meses metiéndolo al simulador. Pues porque puede que durante 2, 3, 4, 5, 10 años de experiencia, ni una vez se les haya fallado un motor. Tenemos aviones extremadamente confiables hoy en día. Y menos todavía se les haya fallado un motor justo después del despegue, que es cuando es crítico. Entonces, como son circunstancias que ocurren tan poco, es importante obligar al piloto a vivir esas situaciones de nuevo en forma regular para tener una especie de lifelong learning, ¿no? De entrenamiento a todo lo largo de su vida para mantener los niveles de competencia en ciertas cosas, como pueden ser esos acontecimientos muy poco probables. Pero el día que ocurra, ustedes, estando como pasajeros en el avión, van a agradecer que este piloto haya ido cada 6 meses a entrenarse con una falla de motor. Básicamente, ese es el funcionamiento del entrenamiento recurrente del piloto. Y además de eso, hay que mencionar que el piloto tiene ese entrenamiento recurrente en el que suda mucho, en el que sufre. A los pilotos, yo te puedo decir, los veo cada día y veo decenas de pilotos cada día que van a entrar al simulador. Los veo antes de entrar al simulador, están tensos, están estresados, porque para ellos es más difícil que su trabajo diario. Porque el trabajo diario ellos están acostumbrados, pero tener a alguien que los juzga detrás es difícil para ellos. Y cuando salen de ahí, respiran, pero parece que no han dormido en una semana entera. Es extremadamente fuerte y es necesario. Y eso al piloto lo saca de su zona de confort constantemente para que vuelva a meterse en los manuales, que vuelva a leer los procedimientos, que vuelva a hacerse proficient, competente, básicamente. Entonces, es algo particular porque cada 6 meses puede perder su licencia. Y al lado de eso, para terminar, tiene otro tipo de barrera también, que no es directamente enlazada con el entrenamiento, pero que es parte de la mantención de sus licencias, que es el chequeo medical también anual. Y esto también es donde entran los pilotos sudando y salen muy cansados porque es un miedo para cada piloto de poder perder su licencia en cualquier momento. Entonces son oficios en los que hay muchos requisitos y en cualquier momento se le puede suspender la licencia por decisión de aerolínea, por decisión de autoridades o incluso por autodeclaración, por decisión misma de un piloto. Super. Oye, estamos pasaditos la hora. La Tere decía que ganas de conocer más sobre el proceso de diseño de estas experiencias de aprendizaje. Me imagino que es un equipo multidisciplinario, guión, psicología, teoría, tecnología. Así que si tú te dejas en algún otro momento y quieres, y esta experiencia no ha sido traumática para ti, yo feliz de invitarte a hacer ese doble clic justamente en esa experiencia que ha vivido un piloto y lo que hay detrás a la hora de diseñarlo, para que pase lo que tiene que pasar y para evaluar lo que está pasando ahí. Así que yo te dejo lanzar la invitación, tú eres muy libre de decir gracias, pero no.
Te puedo decir que no fue traumático, al contrario, lo disfruté. Muchas gracias por eso y un gusto en otro momento hacerlo y también tal vez rodearme de especialistas en particular en programación de entrenamiento y en construcción de programas. Genial, vale. Oye, pues Richard, mil gracias. En un ratito más te vas a subir a un avión, así que vas a vivir la experiencia en la que hemos estado. Te has bajado hace un rato y te vas a subir en otro rato más, así que millón de gracias. No hemos podido responder todas las preguntas porque ha habido algunas que se han quedado ahí, pero bueno, para la próxima lo dejamos así, lo dejamos comprometido para la próxima. ¿De acuerdo? Maravilloso. Muchísimas gracias, Javier, por todo. Fue realmente un gusto y gracias a todos por sus excelentes preguntas que nos permitieron ahondar el tema. Mil gracias, Richard, y mil gracias a todos. Nos vemos en un par de semanas con Paco, que anda por ahí, y vamos a hablar de cómo aprende la industria nuclear, que tiene algunas similitudes con lo que nos ha contado Richard, porque también trabaja mucho con simuladores a otra escala, pero que va a ser muy interesante. Y yo con Richard veo a ver si podemos programar en algún momento una sesión específica sobre este tema. Así que millones de gracias a todos. Maravilloso, que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Javier.